Sí, vamos a grabar. Listo, chicos. Vamos a iniciar con la clase de hoy. ¿Ya? ¿Has revisado tu plataforma? No, miss. No, miss. Oh, ya bueno. Ya, atentos. A ver, a ver, a ver. Yo sí, miss. Ya, listo. Es la continuación del tema anterior, ¿ya? A ver, ya. Es Hispanoamericana 2. nueva narrativa hispanoamericana, pero la semana anterior vimos narrativa hispanoamericana 1 y esta es narrativa hispanoamericana 2, que como te mencioné en la clase pasada, solamente íbamos a cambiar de repente de autor, porque ya habíamos hablado. ¿Te acuerdas de quién hablamos la semana pasada, la semana antepasada? ¿Te acuerdas o no? De Ciro Alegría. Ciro Alegría, no. Ciro Alegría, Julio. ¿Te acuerdas quién es él? Wolverine. No. Mira, Se me hace conocido, creo que lo había visto. Es un argentino. Kepler. precioso que justo ayer veo el video, no apaguen sus cámaras, enciéndanlas, ¿ah? Justo ayer veo el video, la grabación de la semana de esta clase, y le pregunto, ¿se acuerdan quién es él o reconocen? Y otra vez dice, Wolverine. Y ahorita pregunta, ¿se acuerdan? Kepler. No, Kepler. ¿quién es? ¿Recuerdas? Mira que ya no hay una literatura hispanoamericana 3, ya no hay, ¿eh? Solo es 1 y 2. Este es el último tema de literatura. Hasta acá viene tu examen. ¿Quién es él? Lo dije en la clase. Carlos Fuentes. No, él es Julio Cortázar. Acuérdate, ya anótalo, si no, porque va a venir en Julio Cortázar. Julio Cortázar. Él sí es famoso, hablamos de él la semana pasada. La antepasada, perdón. Postuló la presidencia del Perú. Ciro Alegría. ¿Juan Toledo? No. Diría que nunca. No se pasen. ¿Quién es? Ay, yo me acuerdo, pero está en la lengua. Ya, sácala, sácala. Todos los presidentes. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, muy bien. Él es conocido. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Gabriel García Márquez. García. Gabriel. Y él. García. Einstein. No, no es. Mira, y Dan. Se parece a Einstein, ¿no? A él le vuelves a llamar Einstein. Hace un momento alguien dijo su nombre. Se parece a Einstein. Se parece, pero no. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. La clase antepasada hablamos de él, ¿se acuerda? Ya, hoy vamos a hablar de otro, de alguno de ellos, o de él o de él, ¿ya? Y aquí terminaríamos ya con este tema de narrativa hispanoamericana, por lo menos en este bimestre. Hasta aquí vienen los temas del examen, ¿ya? De aquí sí ya iniciamos nuestro cuarto bimestre. Entonces, vamos a recordar un poquito. ¿Qué era la narrativa hispanoamericana? Era llamada también narrativa contemporánea. ¿A qué se refiere? Nueva narrativa. Una nueva narrativa es una nueva forma de escribir, ¿listo? Pero es de algo contemporáneo, algo actual. Ahora, tiene su mayor esplendor en los años 1960 y 1970. En esa época surgen las obras que en la actualidad son las más admirables, difundidas e inclusive cuestionadas de nuestras letras, ¿ya? A ese momento en la que las letras tenían mucha preponderancia, mucha admiración, sea por el contenido, sea por las obras o por los autores o por la técnica que utilizaban, se generó un auge, es decir, la narrativa se puso de moda. Entonces, se puso tanto de moda que los lectores, los ciudadanos estaban muy prestos a cada obra que diferentes autores de este tiempo pues puedan publicar, porque eran obras muy buenas. Entonces, como hubo un momento de auge, un momento que nadie lo esperaba, lo llamaron el boom, porque fue algo impresionante, algo inesperado, algo, un momento de creaciones en las que los autores quizá por la acogida que han tenido, se sintieron tan poderosos intelectualmente que decidieron crear y producir más y más obras, y no cualquier obra, eran obras muy buenas. Entonces aquí llega su máximo esplendor.
el realismo mágico o real maravilloso que está dentro de la narrativa hispanoamericana, pues, ¿no? Entonces, allí es donde se desemboca el boom de la literatura, y llegó a su pico máximo, ¿ya? Eso es en definición en boom. Ahora, este cuadro también lo vimos la semana antepasada. Habíamos visto a Gabriel García Márquez, a Julio Cortázar, a Mario Vargas Llosa y a Carlos Fuentes. Pero la semana antepasada habíamos hablado de Julio Cortázar, el argentino, con su obra Rayuela. ¿Te acuerdas? Que te conté también sobre Rayuela. Entonces, él, habíamos dicho que era conocido como el hombre del éxodo, ya que siempre vivió lejos de su patria, Argentina. Luego de una etapa fantástica, postuló la antinovela. ¿Qué era la antinovela? Era la búsqueda de la incoherencia, la discontinuidad y el desorden. Usaba la ironía, lo absurdo, su narrativa era fantástica, era subjetiva, ¿ya? Y sus obras más conocidas eran Historias de Cronoplos y Famas, La Vuelta al Día en 80 Mundos, El Perseguidor, Viaje alrededor de una mesa y Rayuela, que es lo que yo les conté la semana antepasada. El día de hoy vamos a trabajar con otro autor, que es él, Gabriel García Márquez. Es un colombiano. Shakira le hizo una canción en relación a su obra. De verdad, no te estoy mintiendo, Shakira le hizo una canción. ¿Sí? Sí, de verdad. Que tenemos la clase porque como tenemos solamente un Zoom, no creo que nos alcance para escuchar la canción, pero incluso su obra, una de las obras de las que vamos a hablar, que es muy bonita y muy sufrida, llegó hasta el cine, imagínate. Se hizo una película, se llegó al cine, era un autor tan reconocido en Colombia, y recuerda que Shakira es colombiana, que justamente pues se prestó de esa novela para crearle una canción, y le creó una canción, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de Gabriel García Márquez. Es un colombiano que nació en Aracataca, en Colombia, un pueblito de Colombia. Aracataca, más conocido como Macondo, ¿ya? En 1928. El nombre en realidad se llamaba Aracataca, pero era más conocido por los ciudadanos como Macondo, ¿ya? Entonces, él vivió junto a sus abuelos, sus padres trabajaban, su papá y su mamá, y lo dejaron al cuidado de sus abuelos. Y tú sabes, pues, cuando estás con los abuelos, bueno, los abuelos de antes, ¿no? Porque los abuelos de ahora son tan, actuales, tan modernos, que ya no se sientan a contarte una historia, un cuento, sino dice, préstame el celular y quiere que le ayudes de repente a manejar el WhatsApp, a crear su Facebook y todo ello. Pero antes, que no había Facebook, que no había WhatsApp, lo que hacían eran sentarse a contarte historias, quizá algunas de ellas que tengan que ver con su vida y otras historias fantásticas que simplemente se les ocurrían, ¿no? O los famosos abuelos que te decían, ven hijo, te voy a contar cómo tu abuelo y yo nos conocimos. Uy, te la contó como 50 veces y siempre te la cuenta como si fuera algo nuevo, ¿ya? Entonces, él creció alrededor de rodeado de sus abuelos, y es justamente esos tipos de abuelos, pues, ¿no? Que en aquella vez no había tanta tecnología, y eran los abuelos engreidores que se sentaban con él a contarle historias fantásticas, es decir, que no todas eran reales. Ellos no eran de estatus económico alto, sino eran pobres, pero tampoco es que se morían de hambre, tenían para vivir, ¿ya? Entonces justamente esto, el quedarse con sus abuelos, le ayudó muchísimo a él, porque imagínate, toda su infancia escuchar historias, algunas fantásticas, algunas reales, algunas basadas en cómo se conocieron sus padres, cómo se conocieron sus abuelos, quizá alguno de ellos aumentándole ciertos datos, hizo que todo su cerebrito se llenara, pues, de escenarios imaginarios, de escenarios reales, y siempre los escenarios eran, no, ella tampoco, no, ella tampoco. Yo acabo de salir hace un momento. No, que yo sepa, no. Ya. Entonces, eso hizo que su mente se llenara tanto
que cuando él empezó a escribir, pues tenía muchos escenarios, ¿no? Y si uno lee las obras de Gabriel García Márquez, vas a encontrar, es como si alguien narrara historias y que sea un autor que vive acá en San Juan del Lurigancho, te va a narrar sobre la estación, te va a narrar de diferentes lugares que tú conoces. Entonces, uno que lee, que sea colombiano y que sea de Aracataca, se va a dar cuenta que definitivamente pues él quería mucho a Colombia, sobre todo a su pueblito, porque habla de las calles, de los parques, de los colegios y de aquellos lugares de 10:30, de aquellos lugares que quedaba cerca la casa de él, pues, ¿no? Entonces ahí se podría entender qué tanto fue su cariño a su pueblito. Pero el hecho de que viviera con sus abuelos, pues fue un gran apoyo. Él fue periodista, luego ya recién se dedicó a ser novelista, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982 por su obra 100 años de soledad, que es lo que lo llevó pues a en el caso de él como autor, a la cúspide más alta, pues una de las obras más reconocidas mundialmente. Una característica de Gabriel García Márquez fue su fantasía prodigiosa, y como ya habíamos mencionado, pues esta fantasía la adquiere justamente de sus abuelos, que son quienes le llenan pues la historia de la cabeza de historias reales, imaginarias, sobre cómo se conocieron y todo ello. Entonces, su mente se llenó justamente de eso, de imaginación. Su obra está relacionada casi siempre a Macondo, ya habíamos dicho que Macondo es Aracataca, ¿no? Conocida con otro nombre, su pueblito Aracataca, y que después él que publica tantas obras, en lugar de llamarlo Aracataca, lo llama siempre Macondo, 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 y como se hizo famoso este autor, ya le cambiaron el nombre, si bien es cierto todavía se llama Aracataca, pero es más conocido como Macondo, que es por las obras de él justamente que lo menciono. Sus obras son siempre la crítica a la soledad, la incomunicación y el aislamiento, reflexión sobre las causas de la violencia. Sus lenguajes, como vos sabes, como te acabo de mencionar, no es un autor que haya tenido una educación aristocrática o haya pertenecido al grupo aristocrático, al contrario, fue un autor pobre que iba a colegios nacionales, por lo tanto el lenguaje que él manejaba era sencillo, era coloquial, no era nada fuera de otro mundo que no se podría entender o que habría que recurrir a un diccionario, no se entendía en sus obras a simple vista. En cuanto a sus cuentos, tenemos Los funerales de Mamá Grande, era un cuento, la increíble y triste historia de la Cándida Herédira y su abuela, la desalmada. Dice 10 cuentos peligrosos. En cuanto a la novela, tenemos La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en tiempos de cólera, El general en su laberinto, Del amor y otros demonios, Noticias de un secuestro y 100 años de soledad. Esta es la obra que lo lleva pues a ser muy reconocido. Ahora, nos vamos a centrar justamente en este autor, ¿ya? La obra 100 años de soledad lo hizo muy famoso, no sé por qué apagó su cámara, pero voy a ver ahí ahorita Dan, por qué habrá apagado. Su obra 100 años de soledad fue y lo hizo muy famoso porque fue traducida a 30 idiomas, ¿ya? Por esa razón se hizo muy famosa. Isaac se turna con Dan, creo, un rato paga él y el rato paga el otro. Listo. Entonces, se hizo muy famosa a tal punto que hubo la necesidad de traducirla a 30 o un poquito más de idiomas, ¿ya? Estudió Derecho, pero no le gustó como para trabajar como abogado, no se desempeñó como abogado. Era un bohemio. ¿Recuerdas a qué se refiere bohemio? Yo ya te había mencionado, ¿recuerdas? Sí, cuando tomaban mucho vino y fumaban mucho como inspiración. Exacto, era un bohemio de la buena música, es decir, amaba lo que allá en Colombia, pues las bachatas, y eso amaba mucho las canciones propias de su pueblo. Le gustaba tomar muchísimo, y como era pobre desde pequeño, joven, adolescente, hasta un poquito ya más grande, no iba a lugares así bien exclusivos para tomar, sino tomaba en cualquier bar, de la esquina, de la vuelta de su casa, en cualquier lugar. Entonces,
Lo que sí le gustaba es que haya buena música, pues, ¿no? Y le gustaba mucho disfrutar de esos momentos. Eh, entonces, de la obra que vamos a hablar, ya fuera de la parte biográfica y de algunas de sus características como autor que tuvo, de un autor que perdón, de una de sus obras que vamos a hablar es sobre el amor en tiempos del cólera. ¿Tú sabes qué fue el cólera? ¿Una enfermedad que te hacía vomitar? Fue una enfermedad, fue una epidemia, así parecida a la que estamos viviendo ahora. También fue una epidemia. ¿Pero sabes en qué consistía? Dante, veo que hablas, pero no, tu micrófono está apagado. ¿Una pandemia? Ya, pero ¿en qué consistía la enfermedad? Eh, ¿Recuerdas? dice que sus principales síntomas eran diarrea y deshidratación. Ajá. Ah, salud. Era una enfermedad que producía vómitos, era así parecido a la que está, bueno, no tan fuerte es la de ahora, pues la de ahora es... Madre mía, Debilitaba chaval, sus esa defensas. enfermedad sí que dolía. Entonces, justamente esa historia que él escribe se desarrolla en ese tiempo en el que Colombia llegó justamente el cólera. Pero dentro de esa crisis se desarrolla pues un amor muy, es una de las obras que dentro de la literatura pues se le considera como dentro de, no está dentro ¿Un de, amor imposible? no es un amor imposible, sino es un amor que se desarrolla después de medio siglo. ¿Sabes cuánto comprende medio siglo? 50 años. 50 años. Dice, ¿qué entiendes tú? Esta frase justo la saqué de Gabriel García Márquez que mencionaba en su obra El amor en tiempos del cólera. Hay que ser infiel pero nunca desleal. ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué entiendes en la frase o en la cita que menciona él? Hay que ser infiel pero nunca desleal. ¿Cómo, Miss? Dice Gabriel García Márquez en una de sus citas, dice, hay que ser infiel, pero nunca desleal. ¿Qué entiendes tú por eso? Yo no entender nada. No, no hay que ser infiel, pero nunca que, Miss. Leal. Ah, Parece una contradicción, ¿no? sí. Ya. Ahora vas a entender esa frase después que te cuente así rapidito de qué trata el amor en tiempos del cólera, ¿ya? Ya. Todo ocurre justamente en Aracataca o como él lo menciona en Macondo. Atento porque después te voy a preguntar. En Macondo. Ya muy jovencito el personaje Florentino Ariza, que era un telegrafista, estamos hablando de un jovencito de 18 años, un telegrafista, ¿ya? Un telegrafista era aquel pues que enviaba telégrafos, es decir, cartas, ya con claves y todo ello. Entonces, este era Florentino Ariza, que tenía que trabajar justamente porque no era parte de la aristocracia. Es decir, esta obra, algunos mencionan que tiene que ver algo con la vida de Gabriel García Márquez, porque justamente el padre de él fue telegrafista también. ¿Ya? Entonces, la obra se trata de Florentino Ariza, quien fue un telegrafista, pero que no era de la aristocracia, sino era un jovencito sencillo, pobre, ¿ya? Y él, cierto día, pues que iba caminando por la calle, se enamoró con solo mirar de una bella dama llamada Fermina Daza. Se enamoró apenas la conoció, la vio de lejos, pero había un problema. Fermina Daza sí era parte de la aristocracia, ella era hija de un traficante de burros. Entonces, aún así, esto no impidió que ellos, bueno, para aquel entonces, pues, Fermina Daza tenía 13 añitos. Entonces, esto no, el hecho que él perteneciera a la aristocracia y ella pertenezca a la aristocracia y él no fue impedimento para que puedan de repente iniciar una relación. Si bien es cierto, cuando ellos caminaban por la calle, se vieron, él se enamoró a primera vista y al parecer ella también, porque es bueno al parecer, porque no se menciona en la obra, pero se sobreentiende.
Ella siempre estaba acompañada de su tía favorita. Bueno, en realidad era su única compañía, ya su única tía, que se llamaba Escolástica. Después de mucho tiempo que ambas salían, iban y venían, ella estudiaba en un colegio que quedaba justo detrás de un parque que él solía ir, ¿no? Que estaba cerca de Macondo. Y él, con el simple hecho de verla, estaba feliz. No importa si no le hablara, si no le saludara, con solo verla estaba feliz. Entonces, ¿qué hizo? Iba de su casa, salía de su trabajo y se iba a sentarse al frente del colegio solamente para verla a Fermina salir del colegio y poderla ver de lejos. Nada más, esperaba como 3, 4, 5 horas solo para eso, para verla. Y empezó a decirle a su mamá, Florentino Ariza, mencionarle a su mamá porque estaba enamorado de una chica, pero que la chica era de la aristocracia y que él no sabía cómo enamorarla porque iba a ser su primer amor. Entonces su mamá, al ver a su hijo triste y que estaba enamorado, le dice, primero enamórale a la tía, es decir, primero gánate la confianza de la tía. Y cuando te ganas la confianza de la tía, te vas a poder acercar a Fermina. Porque el padre casi no paraba con Fermina, porque su padre trabajaba. Entonces él, pues fiel seguidor de los consejos de mamá, decidió hacerle caso. Y se ganó la confianza de la tía Escolástica. Y así, él cuando escribía cartas, le decía a la tía de Fermina que por favor se las haga llegar a su sobrina. Y ella pues era como Cupido, ¿no? Recibía las cartas de Florentino, se las hacía llegar a Fermina, Fermina por su parte respondía las cartas también y ella lo dejaba en algún lugar del parque escondido donde Florentino ya sabía el lugar y se iba a recoger las cartas. Y así estuvieron por mucho tiempo entre enviarse y enviarse cartitas, así como ahora está el WhatsApp, te escribes, te responde, te escribe, y en ese tiempo no había WhatsApp, entonces eran cartas, ¿ya? Y así estuvieron por muchísimo tiempo, hasta que cierto día el padre de Fermina Daza se entera y encuentra una de las cartas, pues, a su hija. Entonces le dice que esa relación él no la va a permitir porque Florentino Ariza no tenía ni buen apellido, ni pertenecía a la aristocracia, entonces no era un buen partido para su hija. Y al enterarse de esto, decide alejar a su hija de Macondo y la decide llevar dentro de Colombia, pero en un pueblito muy lejano. Se la lleva y después de casi 2 años, él cree que ya su hija pues dejó de comunicarse con Florentino y que ya después de 2 años pues ya se habría olvidado. Lo que el padre no sabía es que Florentino y Fermina, recuerda que Florentino era telegrafista, él enviaba las cartas a través de telégrafos con clave y Fermina pues la recibía desde donde estaba. Y cómplice era la tía, ¿no es cierto? Y durante esos 2 años nunca dejaron de comunicarse, seguían escribiéndose sus cartas. Pero igual pues ya estaban lejos, pues bastante tiempo, no se veían. Hasta que después de 2 años el padre decide regresar al pueblo con su familia, es decir, con su hija y con su hermana. Cuando regresan al pueblo, ¿ya? Fermina inexplicablemente, bueno, Florentino le dice que quiere que se vean en persona, y resulta que después, mira, de 2 años, inexplicablemente Fermina, después de verlo, decide cortar comunicación con él, ya no por petición del padre, sino porque ella lo decide así, decide terminar la comunicación que tenía con él y conoce a un nuevo pretendiente, que era el doctor Juvenal Urbina, que era un doctor que había llegado recién al pueblo, pero era muy famoso porque poco a poco fue curando a algunos o fue mejorando la salud de algunos que ya estaban desarrollando la peste del cólera, y fue curándolos poco a poco, y eso lo hizo pues muy famoso. Todas las mujeres del pueblo querían estar con él. Pero Fermina cuando llega, el doctor justamente se enamora de ella y pide su mano en matrimonio. Y Fermina increíblemente pues la acepta, ¿no? Y lo que hace es que Florentino se deprime,
y no puede creer lo que está pasando porque se escribían muy seguido y después de 2 años que también seguían escribiéndose, no entiende en qué momento se fue a terminar la relación. Sin embargo, pues él no podía hacer nada porque ya Fermín había aceptado casarse con el doctor Juvenal Urbina. Y después de casarse, pues se van una larga luna de miel en la que tienen 2 hijos. Es entonces en la que Florentino Ariza menciona y dice, dentro de la obra menciona que él, a pesar que ya Fermina Daza está casada, no tira la toalla, sino dice, bueno, voy a aprovechar este tiempo para mejorar toda la parte de mi casa y cuando Fermina ya esté soltera, entonces ya pueda tener algo que ofrecerle, ¿no? Es decir, él no perdía la esperanza que en algún momento iba a regresar con Fermina, ¿ya? Pero ojo, eso no quitaba que él pudo haber salido con varias chicas, porque según la obra se menciona que él ha salido con 160 chicas, pero con ninguna tuvo una relación estable, porque él decía, podemos ser infiel, pero nunca desleal, es decir, yo tengo una palabra, una promesa con Fermina, que si bien es cierto ella está casada, pero yo tengo una promesa con ella, y yo soy leal a mi palabra, entonces yo la voy a cumplir en algún momento. Pero eso no quiere decir que yo le sea infiel o fiel. Yo puedo ser infiel, pero nunca desleal, decía él. Por eso te dije la frase del inicio, ¿no? Y ahora se entiende. ¿Por qué razón? Porque ya Fermina estaba casada, pues, ¿no? Y en un día así, de una manera absurda, muere el doctor que estaba casado con Fermina. ¿Y sabes cómo muere? Resulta que el doctor tenía un loro, ¿ya? Y agarra esas escaleras que se ponen como triángulo para subir, para alcanzar superficies no tan altas. Se sube y la escalera se mueve, él se resbala, se cae, pero claro, la escalera se mueve, él se resbala, cae y muere. Ni siquiera fue de una altura grande, pero bueno, suena absurdo, pero así murió el doctor. El doctor murió y apenas se enteró Florentino, esa misma noche del velorio fue a buscar a Fermina Daza. Estamos hablando de después de 50 años, ¿ya? Después de 50 años que ella lleva casada con el doctor y fallece, él se va y la busca el mismo día del velorio. Y Fermina decide ese mismo día aceptar pues la propuesta que él tiene de matrimonio. Imagínate, después de 50 años. Y ella acepta y se casan. Y se van también de luna de miel por tiempo indefinido en su barco que se llama La Nueva Felicidad. Y es que como él mismo decía, pues vamos a empezar de cero. Si bien es cierto, no eran muy jóvenes, pero menciona que nunca era tarde, ¿no? Entonces, se casaron, se fueron y bueno, y vivieron felices. Entonces, por eso se llama el amor en tiempos del cólera, porque se desarrolló dentro de esa crisis de la enfermedad del cólera, pero no por ello, pues, se puede decir que fue un amor imposible porque sí llegaron a concretar su amor, pero después de 50 años, en la que Florentino Ariza tuvo que esperar a su amada porque ella estaba casada. Ahora Miss la esperó y no hizo nada, no, él como te menciono tuvo salidas, como él menciona, ¿no? Hay que ser infiel, pero nunca desleal. Tuvo muchas parejas enamoradas de repente, pero con ninguna se había establecido porque él decía que tenía ya una palabra, tenía un compromiso con Fermina Daza. Así aún ella esté casada, porque en algún momento él sabía que ese matrimonio iba a terminar. Entonces de eso trata el amor en tiempos de cólera. ¿Listo, chicos? Está bien, Miss. Te estoy dejando una práctica en la plataforma. La resuelves solo hay 10 preguntas, creo. Tienes para elevarlo hasta hoy, 11:59, porque ahorita ya no hay tiempo, ya se va a cortar el Zoom. ¿Ya, chicos? Ok, Miss. Ya, Miss. Listo, no se olviden lo que hemos hablado en el primer Zoom. No se olviden lo que hablamos a inicio de clase.
¿Qué dijeron en el primer Zoom? Ángelo, los que ingresaron temprano lo saben. Ya, ya chicos, cuídense. Nos vemos Chao, Miss. hoy día ya, Chao, Miss. Larga vida y prosperidad. ya no sé. Qué rico. Cuídense chicos, chao, chao. Larga Chao, vida y Miss. prosperidad. Chao. Chao. Chao.